Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Ahora sí. Bueno, Dios los bendiga. Espero que lo que... Iba a decir una frase hecha de púlpito. Espero que lo que compartamos hoy, Dios lo bendiga. Hemos orado por eso, ahora y también en la semana, en la medida que estaba preparando lo que íbamos a compartir. Así que vamos a los bifes. Romanos capítulo 7. Ahora se va a proyectar acá una diapositiva de PowerPoint que tiene como título eso: Cambio de régimen. Régimen, a ver, vamos a la definición del diccionario. ¿Qué es un régimen? Yo me lo anoté. Lo pueden googlear. Hay distintos regímenes. Una dieta es una clase de régimen. Dice el diccionario de la Real Academia Española: conjunto de normas por las que se rige una institución, una entidad o una actividad. Por ejemplo, el régimen político de Argentina es republicano. Eso indica una serie de reglas de cómo se maneja el país, que hay un poder ejecutivo, un poder legislativo, un poder judicial. Bien, es un régimen. Hay otros regímenes, hay un régimen, hay regímenes parlamentarios, hay monarquías, hay combos de esas cosas. Bueno, ese es un régimen político, pero puede ser un régimen económico. Bueno, justo no está Kevin hoy acá, pero hay, por ejemplo, un régimen cambiario. En la época de Menem, el régimen cambiario era el famoso 1 a 1, ¿no? 1 peso, 1 dólar. Bueno, ahora hay un régimen cambiario que es una banda de flotación de la moneda y mientras estén esos valores hay libertad de movimiento. Bueno, hay régimen tributario, ¿está bien? Que es cómo se deben pagar los impuestos. ¿Quién tiene que pagar impuestos a las ganancias? ¿Quién no? ¿Qué empresas tienen que pagar, no sé, ingresos brutos? O algún otro tipo de impuestos que yo ignoro completamente. Y cuando hay un cambio de régimen, por ejemplo, tributario, es un tema para los contadores. Para la mayoría de nosotros nos pasan de largo. Y hay régimen alimenticio, por ejemplo, que es el conjunto de normas con las que yo incorporo nutrientes a mi cuerpo, y hay veces que tengo que cambiar ese régimen, esas reglas con las que me alimento, sean horarios, sean cantidades o sean qué tipo de cosas le meto al cuerpo. Bueno, ese es un régimen. De los que yo les quería hablar hoy es de un régimen o de cómo es la forma de acercarme a Dios. Había una manera de acercarse a Dios y ahora, por eso el título de Cambio de régimen, hay otra manera de acercarnos a Dios. Cómo acercarnos a Dios, cómo servirlo, cómo amarlo, cómo agradarlo, cómo ser agradables a Él. Creo, a ver, lo estoy mirando a todos, creo, si mi mente que es mala no se equivoca, que todos los que estamos acá conocemos a Dios. Conocemos a Dios, es decir, que creo que todo lo que voy a decir ya lo saben y espero que sirva para ordenarlo como sirvió para mí también y acceder a una bendición que a veces la tenemos perdida por ignorar, porque tenemos muy chipeada en la cabeza la manera correcta en la que debemos acercarnos a Dios. Pero si nos acercamos a Dios de la manera correcta, nos perdemos felicidad, porque el contacto con Dios es todo. Nos perdemos un bienestar propio, un bienestar de la familia, nos perdemos bendiciones si no nos acercamos a Dios de la manera adecuada. Yo voy a leer Romanos 7:6 para empezar ese texto. Podemos ir permutando entre
mi pobre diapositiva. La diapositiva simplemente va a tener 4 títulos, nada más que eso. Es para que espero nos acordemos de eso. Romanos 7:6 dice, estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Otras versiones dicen de la forma o del modo del Espíritu y no del modo de la ley o del modo de la letra. Pero si se fijan con atención, hay 2 regímenes bajo los cuales uno está, por los cuales puede acercarse a Dios. El régimen del Espíritu y el régimen de la letra. ¿Está bien? O en lugar de letra, a veces puede decir el régimen de la ley. ¿Sí? La letra de la ley de Dios, lo que Dios escribió. Bien, entonces, ahora sí volvemos a la diapositiva y vamos al primer punto que quiero que quede claro. Son 4. Y les voy a pedir que no hagan cálculos. A ver, si ustedes calculan cuánto tiempo me va a llevar el punto 1 y uno se empieza a aburrir y empieza a calcular, este tardó 20 minutos en el punto 1, 20 por 4, miro el reloj y uno empieza a ponerse nervioso. Nunca digas, dijo una vez un predicador, cuántos puntos son, porque los de tu mensaje, porque la gente empieza a hacer cuentas con el tiempo. Bueno, yo violo ese consejo, les digo que van a ser 4 puntos, pero les voy a dar una pastillita de alivio en cuanto a esos cálculos mentales que uno suele hacer. El primero me va a llevar más de la mitad del tiempo, y después los otros vamos a ir más rápido. ¿Por qué? Porque el primer punto es la manera en que toda persona naturalmente se acerca a Dios. Y es imposible agradar a Dios de esa manera. No se puede. Y naturalmente estamos tan estropeados, somos una raza caída, que volvemos de alguna manera a tratar de agradar a Dios y de llegar a Dios y de buscar su favor y de tener comunión con Él una y otra vez de una manera que la Escritura nos dice que es imposible acercarnos a Dios y agradarlo de esa manera. Esta manera de acercarnos es muy fácil de decir, muy fácil de explicar. ¿Qué dice la ley? ¿Querés agradar a Dios? Bueno, hace esto. Cumplí con esto. En particular, cumplí con la ley de Dios. ¿Querés agradar a Dios? Hace esto. Hace esto y te va a ir bien. Hace esto y te va a ir mal. ¿Por qué? Es muy difícil sacarse eso de la cabeza. Porque todos lo tenemos incorporado. De hecho, Dios lo ha transmitido. A esa forma de acercarse, la Escritura lo llama la letra, la ley o las obras. Cuando lo vean escrito en cualquier libro de la Biblia, particularmente en los escritos de Pablo, van a ver que por medio de la ley, por medio de las obras o por medio de la letra escrita, es imposible acercarse a Dios. Lo loco es que esto es lo mismo, lo que dijo Dios. A ver, vamos a poner algunos ejemplos. ¿Por qué digo que está incorporado en nuestra cabeza? ¿Cómo educamos a nuestros hijos? ¿No los educamos de esa manera? Los premios y castigos. Hace esto, no hagas esto. ¿Cómo fuimos educados? Bueno, no sé, ¿cómo fuimos educados nosotros? Por ahí más duro. O sea, hace esto, si no te rompo la cabeza, y no hagas esto, bueno, y también con una amenaza ahí colgando en la cabeza. ¿Cómo evaluamos los docentes? Tenés que hacer esto, tenés que entregar este trabajo práctico, tenés que hacer bien esta evaluación, y si la haces bien,
bien, si la haces mal. Lo tenemos, qué sé yo, en casi todos los oficios incorporado. Dios se lo dijo a Adán. Le dijo, podés comer de los árboles que quieras, pero del árbol que está en el medio del huerto, el árbol del conocimiento del bien y del mal, no. Porque si comes de ese árbol, vas a morir. Después le dijo, un tiempo después, a Caín, si hicieres bien, ¿no serás enaltecido? O sea, Dios marca esta manera, este régimen de cómo tenemos que acercarnos a Él. Y dice, y si no haces el bien, el pecado está a la puerta. Cuando Dios elige un pueblo, el pueblo de Israel, y va a entrar a la tierra prometida, tenían que hacer una ceremonia que era muy dura. La mitad de las tribus, 6 tribus, se ponían sobre un monte, el monte Ebal, y la mitad de las tribus se ponían sobre el monte Gerizim. Y los que estaban en este monte leían todas las maldiciones de la ley. Qué lindo, ¿no? Empezar la nueva época de la tierra prometida con esas maldiciones. Si haces esto, estas maldiciones van a estar sobre tu cabeza. Y por otro lado, se leían las bendiciones. Tenés que hacer esto. Vas a ser mi pueblo. Yo no me anoté el pasaje. Bueno, qué lástima que no me lo anoté. Pero no importa, lo pueden buscar en la Escritura. Y no había escapatoria, porque si uno dice, bueno, yo no firmo este pacto, dentro de las maldiciones estaba que si alguno no confirmaba ese pacto iba a ser maldito. Así que sí o sí tenías que entrar a ese régimen. Cuando el Señor Jesús se encuentra con el joven rico, uno que buscaba de corazón al Señor, se acerca, se postra y le dice, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el Señor, ¿qué le contesta? ¿Alguien se acuerda? Bien. Lo primero que le contesta, voy a saltearme eso que dijo Nacho. Y después, ¿qué le dice? Bien, está perfecto. Los mandamientos, dice. Primero lo chusea con esto para saber si lo estaba reconociendo como Dios. Pues, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino Dios. ¿Me estás diciendo que soy Dios? Y después a partir de ahí ya no lo llama más bueno. Le dice maestro nada más. Pero el Señor le dice, bueno, los mandamientos. Y le empieza a numerar algunos. Y el Señor, que es muy astuto, le numera primero los que tienen que ver con no robarás, no matarás, no cometerás adulterio, ¿no? Y como que deja los puntos suspensivos. Y este joven le dice al Señor, todo eso he guardado desde mi juventud. Y el Señor dice que lo miró y lo amó por esta intención que tenía en el corazón. Pero ahora el Señor lo va a desnudar y le va a mostrar que su corazón no es capaz de agradar a Dios, porque no cumple con el mandamiento más básico, que es amar al Señor sobre todas las cosas. Y le dice, te falta una cosa. Anda, vende todos tus bienes, entregalo a los pobres, vení y seguime. Y este joven era muy rico y se entristeció mucho porque no estaba dispuesto a eso. Y el Señor hace una expresión que dice, cuán difícilmente, qué difícil es que los ricos puedan entrar al reino de Dios. Y los discípulos al ver esta escena comentan, ¿quién puede ser salvo? Si este que cumplió desde su niñez todos los mandamientos, no era digno, no podía acercarse a Dios, no estaba en condiciones, ¿quién sí? ¿Quién va a poder ser salvo? Y el Señor dice, lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Es decir, abre una puerta de esperanza, de que a pesar de que
Este, que era el candidato más firme a haber cumplido la ley y poder acercarse a Dios, no pudo. El Señor abre una puerta y dice, bueno, hay una manera en la que Dios nos va a permitir acercarnos a Él. Pero es necesario, esto que está ahí en el título, un cambio de régimen. El problema no es la ley. O sea, no es que está mal el régimen que Dios impuso para acercarse a Él. Porque la ley de Dios, vamos a leer, vamos al Romanos capítulo 7, versículo 7. ¿Cuál es el problema? ¿La ley está mal? ¿La ley produce pecado o la ley produce pecadores? Y lo que dice Pablo es no, de ninguna manera. El problema está adentro mío. El problema está conmigo. No es la ley, soy yo. 7:17. De la manera que hay dos yo, es un problema, pero no importa. Salteamos ese problema que Pablo dice yo a dos yoes distintos. De manera que ya no soy yo, el nuevo yo, quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé, dice Pablo, que en mí, esto es en mi otro yo, en mi carne, no mora el bien, porque quiero hacer el bien. El querer hacer el bien está en mí, pero no puedo. No puedo. Pablo dice, la ley es mala. No, la ley es buena, la ley está perfecta, la ley es santa, es pura, la ley muestra el carácter de Dios. Y el carácter de Dios es así. No es que Dios hizo una lista para que los que cumplan pasen. Eso es su carácter. Su carácter es santo, su carácter es puro. Y si no damos la medida, no podemos estar en su presencia, no podemos acercarnos a Él, no podemos agradarlo. Vamos a leer el 7:5. Dice, mientras estábamos en la carne, bueno, Pablo lo da como algo que él superó, las pasiones pecaminosas que eran por ley obraban en nuestros miembros llevando fruto de muerte. No sé si pueden ver la fuente del problema y el medio por el que esa fuente hace fluir las cosas. La fuente es las pasiones pecaminosas. No sé qué versión tienen, posiblemente esté traducida de otra manera. Esta es una versión, esta es la Reina Valera 60. Pero de nuevo, lo van a haber traducido como la carne, a veces. O a veces la concupiscencia, mi inclinación natural hacia el mal. Acá lo dice como pasiones, algo que arde dentro nuestro que nos lleva hacia cometer cosas que no son del agrado de Dios. Y eso fluye en un lugar, en un medio que es nuestro cuerpo. Nuestros miembros no son de por sí malos, pero son un canal donde el mal, esas pasiones, esa carne, esa inclinación natural se puede manifestar. ¿Se llegó a entender? La fuente del problema es el pecado que mora en mí, mi naturaleza pecaminosa. Y eso se manifiesta a través de un cuerpo que permite, que tiene la posibilidad de que ese mal se manifieste a través de nuestros miembros. Y cuando decimos miembros, no solo son las manos y los pies, sino nuestra cabecita también, nuestros sentimientos, nuestro corazón, todas esas cosas que forman parte de nuestro cuerpo. Y eso produce fruto para muerte. Es lo que dice ahí. Muerte es muerte eterna. Creo que todos los que estamos acá sabemos que la paga del pecado es muerte eterna, separación de Dios, pero también esa pérdida de comunión con Dios. Esa muerte puede ser física también.
esa muerte, o sea, es tan grave de lo que está hablando Pablo acá, de que lleva fruto para muerte, que a veces esto se vuelve literal. Por ejemplo, un celo, que es una pasión pecaminosa, puede producir que alguien mate a otro. Y estamos llenos en la sociedad de casos de gente que mata por celo. Y desde el primer asesinato en la Escritura de Caín, Abel, está presente el celo, la bronca contra otro, la envidia contra otro que es mejor. A veces el daño que nos ha hecho el pecado de alguien, de un padre, de una madre, de un vecino, de alguien que nos debía proteger, en nuestro ser, lleva a tendencias suicidas. Bueno, produce fruto para muerte. A veces esto se vuelve literal. Siempre es literal, pero digo, a veces se vuelve concreto en una muerte física. Pablo, con todo este sentimiento puesto dentro, yo no leo todo el capítulo 7 porque nos llevaría mucho tiempo, pero ustedes al leerlo pueden ver un corazón frustrado de querer agradar a Dios y no poder, de sentirse sucio y no poder limpiarse, y termina con la expresión del versículo 24, que ahora la vamos a leer, que dice, miserable de mí. Qué miserable que soy. No sé si alguien tiene otra versión que lo pueda impactar más, que leyendo a veces otras palabras nos golpea más fuerte. ¿Alguien tiene otra versión? 7:24. La NTV dice, soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Bien, ¿pueden escuchar la voz de este hombre que se quiere liberar de esa situación? Ese problema es el problema de todo cristiano. Porque todos tenemos una naturaleza pecaminosa. No se fue el día que recibimos a Cristo. Todos tenemos un cuerpo que puede canalizar esa naturaleza pecaminosa. No cambió el cuerpo, es el mismo. Se sigue estropeando, sigue envejeciendo. Bueno, sigue pudiendo canalizar toda esa maldad. Y así que este clamor es de todos. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Bueno, la respuesta, no la quiero spoilear, la tiene en el versículo que sigue. Creo que la conocemos. Pero antes de hablar de eso, que sería el punto 2, quiero decir que hay dos formas religiosas de atender este problema. Primero, quiero saber, dígame así a corazón abierto, si este alguna vez ha sido su problema. El querer liberarse de esta tendencia a pecar que impide que podamos agradar a Dios con este régimen. Quiero agradar a Dios, quiero hacer las cosas bien y fallo. Y me golpeo una y otra vez con lo mismo. Y digo, Señor, ¿cómo me puedo liberar de este cuerpo de muerte? De esta tendencia a, y cada uno en sus puntos suspensivos ponga, hacia el adulterio, hacia la pornografía, hacia el odio, hacia la ira, hacia el egoísmo, lo que quieran. Pongan ahí su pecado, lo que los domina o lo que los dominaba. Mejor decirlo en tiempo pasado, lo que los dominaba. Vamos a ponerlo con expectativa. Pero si hay alguien que todavía lucha con algo, lo que lo domina. Soy un miserable. Recibí a Cristo. ¿Y cómo no puedo agradar a Dios? Bueno, hay dos maneras religiosas de zafar de esto. No se zafa de esto. Hay dos maneras religiosas de intentar tratar con este problema. Una es ser un fariseo. Sigo teniendo el mismo problema dentro, sigo teniendo la misma naturaleza pecaminosa, eso no va a irse, sigo teniendo el mismo cuerpo que puede ser ejecutor de esa tendencia pecaminosa, eso no cambia, pero puedo aparentar que no. Delante de todos ustedes puedo fingir que está todo bien,
que yo leo la Biblia, que hago mis oraciones, que doy mi ofrenda, que vengo a las reuniones. Bueno, esa conducta exterior de apariencia para que los demás vean algo en mí que no lo tengo en realidad, porque no puedo limpiarme de un pecado que me domina, eso es hipocresía, eso es fariseísmo. Eso el Señor lo confrontó con suma dureza. Creo que no hay peor cosa delante de Dios que alguien que aparenta a tal punto de que se lo cree que es más santo que los demás. Bueno, esa manera de acercarse a Dios pensé que estaba la diapositiva, produce un resultado que es imposible que yo me acerque a Dios. Dios no puede recibir a nadie que no haya tratado con este problema, que no haya resuelto este problema. Y los fariseos, en lugar de resolverlo, lo pintaban de blanco por afuera. Eso es lo que le decía el Señor, que eran sepulcros blanqueados. Por afuera se los ven blancos y hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos. La segunda manera va a entrar en la historia de la iglesia un poquito después. Los invito a ir no se vayan de Romanos, que ahora volvemos, a la primera carta de Pedro, a la segunda carta de Pedro. Que dice, hubo también falsos profetas. La iglesia recién empezaba. Pedro era uno de los seguidores del Señor, que lo vio cara a cara al Señor, y le está escribiendo a gente que lo conoce al Señor de segunda mano, que no lo vio. Pero les dice, en el Antiguo Testamento hubo falsos profetas en el pueblo de Israel, y entre ustedes, le dice a la iglesia de Dios, va a haber falsos maestros que van a introducir encubiertamente herejías destructoras. Y dentro de esas herejías, vamos al versículo 14, habla de creyentes entre comillas, miembros de la iglesia, exteriormente miembros de la iglesia, que dice, el versículo 14, que no han resuelto ese tema. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, caen una y otra vez. El clamor de Pablo no lo han resuelto, pero está adormecido en sus conciencias. Seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón, fíjense, habituado a la codicia. No está más el clamor, Señor, por favor, limpiame de esto, sácame esto, corregime, limpiame. No está, se habituó el corazón a sus pecados. Y leo el 17. Estos son fuentes sin agua. Uno los ve y las palabras son como que hay gracia ahí, pero no hay agua de verdad. Son nubes empujadas por las tormentas, versículo 18. Hablan palabras infladas y vanas, seducen con atractivos de la carne a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Y fíjense lo que dice el versículo 19. Prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Si hay algún pecado que te domina, estás en esta condición. Lo que espero es que el corazón no se habitúe a ese pecado, sino que esté siempre fresco como para producir clamor al Señor. Y vamos a la carta de Judas. Eso dice Pedro que iba a venir.
que iba a haber falsos maestros en la iglesia. Y al poquito tiempo Judas escribe esta carta y en el versículo 4 dice: algunos hombres han entrado encubiertamente, como había profetizado Pedro, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, y acá lo aclara Judas, convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios que tiene el poder para revertir eso, único y soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Lo voy a poner con estas palabras porque hay lugares mal llamados iglesias donde se dice, y bueno, o personas, después de todo, todos somos pecadores. Dios nos entiende, Dios sabe, Dios nos ama, Dios es un Dios perdonador, así que tolera que yo ande esclavizado de esta manera. No lo dicen así, pero es como que, bueno, Dios sabe, ¿no? Todos somos pecadores. ¿Qué te venís a hacer el fariseo? ¿O qué? ¿O vos sos perfecto? Está bien, yo soy adicto a la pornografía, pero bueno, ¿y qué? No soy el único, hay otros. Dios me da su gracia en Cristo. Bueno, ese error doctrinal es condenado abiertamente en la palabra y son las dos maneras religiosas en las que uno busca tapar este problema y no resolverlo. Hay gente que ni le interesa, que no es creyente y tiene el mismo problema, pero no le importa agradar a Dios. No le interesa agradar a Dios. Uno escucha cosas muy duras allá afuera, en distintas cosas. Judas dice en su carta que van a dar cuenta, las personas que hablan cosas duras contra Dios, van a dar cuenta cuando venga el Señor. A tal punto que dicen, por ejemplo, me da hasta vergüenza y pudor decirlo, pero lo digo para que le estemos al tanto que estas cosas ocurren y este lenguaje duro hacia Dios existe, que Dios se burla de nosotros, que pone leyes para reírse de nosotros, porque sabe que no las podemos cumplir. Entonces pone esto y se ríe de cómo tratamos de cumplirlas y sabe que no podemos. Que en el fondo es cínico. Bueno, esa dureza que la gente intelectual o pseudo intelectual habla contra Dios, van a dar cuenta de eso. Pero dentro del ámbito nuestro, de las iglesias, esas dos maneras de enfrentar el problema, no se enfrentan, esas dos maneras de tapar el problema de que tenemos dentro de nuestras pasiones pecaminosas que se manifiestan a través de nuestro cuerpo, las recuerdo, esas dos maneras hay que sacárselas de encima sí o sí. No hay que perder nunca un corazón que se duela del pecado, que no se endurezca, que sea un corazón tierno, que sea un corazón blando, sensible al pecado. Bueno, el segundo punto, ahora sí, del PowerPoint, es lo que dice Romanos 8. Es un canto victorioso a que sí es posible agradar a Dios bajo el régimen nuevo que dice ahí. Es posible agradar a Dios, es posible acercarse a Dios, es posible tener intimidad con Dios sin dejar de tratar con este problema que todos los que somos creyentes llevamos adentro. Pablo dice, eso es todo lo que tiene el título. Pablo dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. Voy a leer 7:25 y un poquito más del 8. Gracias doy a Dios por Jesucristo. Esta es la respuesta al ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y el capítulo 8, versículo 1, dice, ahora pues, no hay ninguna condenación
para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la naturaleza pecaminosa, a la carne, a las pasiones pecaminosas, a las pasiones desordenadas, bueno, pónganle todos los sinónimos que quieran, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Me libró, dice Pablo. Lo dice en pasado. Porque lo que era imposible, el punto 1, bueno, después se acuerdan, después les va a aparecer otra vez. Lo que era imposible para la ley, por el régimen anterior, no porque la ley era mala, sino porque yo era débil por mi cuerpo, por mi carne, por todo lo que llevamos dentro. Eso que era imposible, Dios lo revirtió enviando a su Hijo en semejanza de carne. Y nos va a recordar Pablo algo de lo que ya habló antes de una manera mucho más clara. Acá lo resume. Dice, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, pero sin pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley, el carácter de Dios, que está implícito en la ley, adentro de la ley, esa justicia de Dios, la justicia de la ley, el carácter de Dios, se cumpla en nosotros. Entonces lo que está diciendo maravillosamente acá Pablo es, se puede andar en el Espíritu, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Es posible tener victoria sobre el pecado? ¿Es posible que el pecado no me domine? ¿Qué acabamos de leer? Que sí. Bueno, todo el capítulo 8 es para esto. Todo el capítulo 8 es para esto. Hubo un cambio de época. Vino Cristo. Hubo un cambio de paradigma. Hubo un cambio de régimen. Pablo dice, a nosotros nos han alcanzado los tiempos del fin, o el fin de los tiempos. Estamos en el último tiempo, y en este último tiempo hubo un cambio de régimen. Dios ahora nos permite, aún con esta tendencia natural a pecar, y aún con este cuerpo que puede pecar, nos permite andar en el Espíritu. Aunque usted no lo crea. De hecho, el único impedimento es que usted no lo crea. El ocuparse del Espíritu, dice el versículo... perdón, se me traspapeló. Lo leí mal. Capítulo 8, versículo 6. Leo el 5. Da ganas de leer todo. Los que son de la carne, y ustedes ya saben que pueden leer con carne, esa tendencia natural a pecar, ponen la mente o piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu ponen su mente en las cosas del Espíritu. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y el versículo 7 resalta lo que dijimos en el primer punto. Los designios de la carne son... ¿Alguien tiene una palabra que no sea designios en su traducción? Versículo 7. 8, 7. Bien, la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Designio es lo que maquina, lo que piensa, lo que planifica. Dice, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Subrayen eso para no ir nunca más por ese camino. ¿Te querés frustrar en tu relación con Dios? Bueno, la receta es esforzate más. Porque en ese esfuerzo de la carne, lo que dice la palabra es, no vas a poder. Ni siquiera quiere agradar a Dios, pero además no puede. Entonces, si vos querés
con tu esfuerzo personal agradar a Dios, te vas a frustrar. No, voy a hacer las cosas bien. A partir de ahora voy a hacer esto, no voy a hacer esto, me voy a ocupar de esto. Y uno empieza a autoimponerse cargas. Bueno, es imposible. Lo que Dios ofrece, capítulo 3, me retrocedo un poquito en Romanos, porque Pablo ahí dijo resumidamente, cuando Dios envió a su Hijo por nosotros, dice resumidamente lo que acá dice un poco más extendido. Y si alguien todavía no disfruta de la salvación, acá Pablo lo dice, creo que de la manera más clara en toda la Escritura. Ahora que cambiamos de época, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, el carácter de Dios, testificado por la ley y los profetas. La justicia de Dios que es por medio de la fe en Jesucristo. ¿Cómo se entra a agradar a Dios de esta manera? Por medio de la fe. ¿Cómo se sigue? Por medio de la fe. La puerta es estrecha por la que entramos a la salvación y el camino es estrecho. Es el de la fe, es el de la gracia. Fíjense lo que dice después. Por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como la única manera de ganarnos su favor, como la única manera de hacernos propicio. Eso es esa palabra, propiciación, por medio de la fe en su sangre. Así se entra, así se sigue en la vida cristiana. De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, dice Colosenses 2:6, andad en Él. ¿Cómo lo recibimos? Por gracia, por fe. Así andemos en Él. Lo dice por todos lados la Escritura. Ese es mi texto favorito. Gálatas 3:3 dice, le escribe una iglesia que había perdido el rumbo. Dice, ¿ustedes tan necios pueden ser? Habiendo empezado por el Espíritu, ¿ahora van a terminar por la carne? Empezaste recibiendo la salvación de una manera espiritual y ahora querés vivir la vida cristiana de una manera que no es así, que no es por el Espíritu de Dios. No pueden ser tan necios. Bueno, volvamos ahí al capítulo 8 de Romanos. Capítulo 8, versículo 14. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es algo continuo, es algo permanente. ¿Alguien puede definir, porque lo leímos al principio pero no comenté nada sobre eso? Capítulo 8, versículo 1 habíamos leído, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Alguien puede definir qué es estar en Cristo? Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Pero, ¿qué es estar en Cristo? Si estoy en Cristo, no hay condenación para mí. Si estoy en Cristo, soy una nueva criatura. Para mí, la mejor definición, la que me llenó el alma, me hizo entender qué es estar en Cristo y qué es permanecer en Él, es la que da Pablo en Filipenses capítulo 3. Y se las dejo para que la tomen y no se la olviden nunca. Filipenses 3:9. Esa es la definición. Y ser hallado en Él. Bueno, la frase viene de no empezó ahí,
La oración empezó en el versículo anterior. Dice el versículo anterior: estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Pablo perdió todo, era fariseo, hijo de fariseos, y perdió todo eso. Y dice, y lo tengo por basura lo que perdí, para ganar a Cristo. Todo lo que se jactaba, que era fariseo, que guardaba la ley, que era de la tribu de Benjamín, que era israelita, bueno, todo lo que menciona antes, él dice, todo eso lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Que cuando me busquen, me encuentren en Él. Que cuando Dios me busque, me encuentre en Él. Dentro de Cristo. Y esa es la definición. ¿Qué es estar en Él? No tener mi propia justicia. No confiar en mi obra, sino confiar en la obra que hizo Cristo en la cruz por mí. No sé si todos los que están acá hicieron eso. Pusieron su confianza en Cristo, porque todo lo que hizo el capítulo 8 de Romanos es para los que están ahí. Para los que dejaron de lado cualquier confianza en una religión, en sus buenas obras. Yo hablaba con un compañero de trabajo y me dijo una vez, bueno, ya se había ido del trabajo y hablando por teléfono, me dijo, bueno, Dios sabe que yo hago mi mejor esfuerzo. Sabe que hay gente peor. Yo hago todo lo que puedo. No me va a condenar por ser así. Y acá Pablo dice, quiero estar en Cristo y todo lo demás, todo lo que hice en mi vida, todo lo que yo me jactaba, de todo lo que estaba orgulloso de ser buena persona, lo tiro a la basura y confío solamente en que Cristo murió por mí y que me da todo lo necesario para mi vida. Bueno, eso es estar en Él. La justicia, no la que es por la ley, no la mía, sino la que es por la fe de Cristo. El carácter de Dios puesto en mí por la fe. Bueno, ahora sí vuelvo a Romanos 8, 14. Todos los que son guiados cuando estamos en Cristo, dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Este texto lo resaltó Marcelo hace poco en la Cena del Señor, después de la Cena del Señor. Es como un tic para tildar un casillero a ver si de verdad soy hijo de Dios. ¿Te guía el Espíritu Santo o no te guía? Tildalo, si es sí, sos hijo de Dios. Si es no, no sos hijo de Dios. Pues no habéis recibido el Espíritu, ese Espíritu de Dios que nos dio, no es un espíritu de esclavitud, no es un espíritu que no tenga poder para liberarnos del pecado. Es un espíritu de adopción, es un espíritu de hijo, un espíritu que no es para estar en temor. Dice, el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Y nos acercamos a Dios en este régimen nuevo como hijos al que el Padre ama, como que ya tienen por fe el carácter que agrada a Dios y lo viven. Suena difícil porque es tan cansador, es tan espiritual, estamos tan entrenados para lo opuesto, para acercarnos a Dios por mérito. A veces hasta el ayuno, que es una práctica espiritual, se hace dentro del ámbito de las iglesias para que Dios conteste mis oraciones. Y de nuevo caemos en obras. Intentamos agradar a Dios o buscar el favor de Dios a través de una obra. Y Dios lo dice ya en el Antiguo Testamento, Isaías 58, ¿es ese el ayuno que yo escogí? No. Bueno, ahí está. Volvamos al apunte que el punto 2, entonces, hay una manera de agradar a Dios. Y pareciera, si uno pudiera estar en Cristo, si pudiera permanecer en Él, si pudiera no irse de ahí, si pudiera mantener su confianza
permanentemente en los méritos de Cristo cuando voy a Dios, cuando sirvo en la iglesia, cuando me cruzo con un vecino, cuando estoy en el trabajo, si uno pudiera permanecer ahí, daría fruto para Dios. Y todo fluiría naturalmente. Eso es el capítulo 8 de Romanos. Y a uno le parece que la vida cristiana es, si esto es verdad, lo que acabamos de leer, una especie de feliz cumpleaños, ¿no? Que todo es fácil. Pero, y con estos dos termino de manera cortita, dice el versículo 17, si somos hijos de Dios, somos herederos. Ahora voy a poner el punto 3, gracias. Está bien que lo hayan puesto. Si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Y acá empieza, ojo, que esto no es un feliz cumpleaños. Me pongo en Cristo, en el Espíritu, y todo es felicidad y alegría. Dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Me gusta cómo le dice la versión NTV, me lo anoté acá. Dice así, si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. El Señor habla del Espíritu Santo a los discípulos en el capítulo 14, 15 y 16 de Juan. Y cuando termina, el último versículo les dice, ojo, en el mundo van a tener aflicciones, pero confíen, yo vencí al mundo. Y acá Pablo tiene más o menos esta estructura. Habla de todo lo bondadoso que es la vida en el Espíritu, pero dice, ojo, y ese es el punto 3, ahora vamos al punto 3. Ojo, el proceso no es fácil. La carne y el espíritu se oponen y luchan entre sí para que no hagamos lo que queremos, dice Pablo en Gálatas. Bien, el proceso no es fácil. Leímos el 17, vamos al 18. Tengo por cierto que las aflicciones que vamos a sufrir no son comparables a la gloria venidera que se va a manifestar en nosotros. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Va a ocurrir algo con nuestro cuerpo que va a ser transformado en semejanza al cuerpo de la gloria del Señor Jesucristo. Pero no solo lo esperamos nosotros, los que tenemos este clamor de este problema del pecado que habita en nosotros y se puede manifestar en nuestro cuerpo, anhelamos que este cuerpo cambie. Y dice el versículo 20, la creación anhela esto, hay un anhelo ardiente y nuestro también. Leo el 21, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Esta tendencia que tenemos adentro nuestro no se va a ir nunca. Se va a ir, pero no mientras estemos en este cuerpo. Se va a ir cuando venga el Señor y este cuerpo sea transformado. De paso, abro hilo, no para ahora, para otra oportunidad. Las moradas que el Señor va a preparar, o el Señor fue a preparar, son esos nuevos cuerpos, moradas celestiales, donde va a habitar nuestro ser. Salimos de ahí, gemimos para que este cuerpo no esté más y esté uno que no pueda pecar, y esté uno que pueda expresar de manera profunda
todo lo que el Espíritu tiene para hacer dentro nuestro, porque tenemos la primicia del Espíritu, pero se va a poder manifestar en los cuerpos de gloria de una manera totalmente superior a la que se puede manifestar en este cuerpo. Esta lucha va a estar siempre. Y vamos al punto 4, que este sufrimiento que va a estar dentro nuestro, que esperamos, que anhelamos que dentro de poco no esté más, este sufrimiento, estas dificultades producen, punto 4, algo bueno dentro nuestro. El carácter en este proceso de sufrir el trato que tenemos con el pecado, que nos duele, que cada vez que pecamos lo sufrimos y vamos a Dios y le pedimos perdón y volvemos a conectarnos a través del Espíritu y volver a estar en Él. Bueno, eso produce, esa lucha permanente, produce en nosotros algo bueno, nos perfecciona. Capítulo 8, versículo 28, y ya terminamos con esto. Sabemos, dice Pablo, que a los que aman a Dios, todas las cosas, todo lo que sufren, que acaba de decir en los textos anteriores que no leímos, todo eso le ayudan a bien. Todas las cosas producen un carácter perfeccionado. Pedro lo dice, aunque ahora por un poco de tiempo tengan que ser afligidos por diversas pruebas, para que cuando el Señor se manifieste sea hallada en gloria y alabanza. Y Santiago lo dice de una manera más loca que uno no entiende. Santiago dice, ¿cómo es que dice? Hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia, perseverancia. Y esa perseverancia, dice, sostenela, porque la perseverancia, la paciencia, dice, tenga la paciencia su obra completa, para que seáis cabales, perfectos, y para que no te falte absolutamente nada, sin que os falte cosa alguna. En este proceso, donde nos toca sufrir, tenemos hermanos de la iglesia que están sufriendo en la parte de la salud. Tenemos hermanos que están sufriendo en la parte económica, que son cosas, podríamos decir, externas, pero dentro nuestro tenemos un sufrimiento, todos, que es este que menciona Pablo acá, de esta lucha, de que queremos ser liberados de esta tendencia a pecar, y en esa lucha somos perfeccionados. El carácter de Dios se va moldeando, y Pablo dice que esa lucha tiene garantizada la victoria. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Versículo 33. Dios es el que justifica. El anterior dice que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo dio por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Y todas las cosas son esta vida cristiana que podemos vivir en el Espíritu. ¿Cómo no lo va a hacer? Versículo 34. ¿Quién va a condenar? Cristo murió, es el que resucitó, el que además intercede por nosotros. ¿Quién nos va a separar del amor de Cristo? Y acá viene la lista de los sufrimientos. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Antes, versículo 37, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que Pablo dice, estoy seguro de que nada, absolutamente nada, y ahí está una lista elocuentemente poética, nos va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Bien, ponemos los 4 puntos para recordar esta vida cristiana que todos tenemos, este deseo de acercarnos a Dios por medio de la carne, por medio del antiguo régimen de tratar de cumplir la ley, fracaso garantizado. Por medio del Espíritu,
Es la única manera en que nos podemos acercar a Dios. Por fe, por gracia, confiando en los méritos de Cristo. El proceso duele, pero confiad, dijo el Señor. Yo obedecí al mundo. Vamos a pasar aflicciones, pero confíen.